Muy buenos días todavía, amigos y amigas de este programa Conversando la Vinculación Universitaria. Nuevamente aquí, Wilmen Gómez, periodista de la dirección antes mencionada Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá. Hace unas semanas estuvimos conversando sobre el tren hacia las estrellas y el día de hoy les traigo un invitado para demostrar un poco la bidireccionalidad con la cual se se está ejecutando este proyecto y la actividad en particular de Tren hacia las Estrellas. Así que estamos con Felipe González, estudiante de Pedagogía, Física y Matemáticas. Buenos días, Felipe, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, Wilmer. ¿Tú cómo te encuentras? Todo bien, muchas gracias. Bueno, para adelantarle un poquito a la gente, vamos a conversar sobre este proyecto Descubre tu Universo, Astronomía para Escuelas, Comunidades y Pueblos. Mencionar que cómo surge este proyecto. Bueno, este proyecto es elaborado a través de dos profesores, el profesor Aldo, que no me acuerdo el apellido en este momento, y la profesora Alicia Cruz. Ellos postulan este proyecto al Fondo Concursable de Vinculación con el Medio y sale adjudicado y se encuentra en periodo de ejecución, ya terminando ya este proyecto. Así que nos encontramos con Felipe, quien fue parte importante de la ejecución de este proyecto y también de la actividad que tuvimos cuando fuimos a la localidad de Central. Cuéntanos, Felipe, un poquito sobre este proyecto, de qué trata y cómo detectaron la necesidad en la comunidad en este caso. Bueno, el proyecto nace... nosotros vengo de la carrera de Pedagogía Física y Matemática y nosotros siempre, un grupo de estudiantes, teníamos la inquietud de... Oye, hay un montón de cosas interesantes en la universidad que en los colegios no se ven. Veíamos, por ejemplo como Explora, que también traía actividad interesante con robótica, cosas como con astronomía, y nosotros dijimos, oye, tenemos los medios, busquemos algo para que nuestros medios como carrera o departamento o facultad también vayan a los colegios. Al final somos Pedagogía Física y Matemática, tenemos los contactos con los colegios, nos enseñan a nosotros a ser divulgadores básicamente, porque al final uno como profesor divulga y también enseña y se busca que aprendan los alumnos. Y justo coincidió esta como energía de estudiantes con la llegada del profesor Aldo Valcarce. El profesor Aldo Valcarce es un doctor en astronomía y a su llegada a Arica nosotros lo empezamos a acercar debido a que fue nuestro profesor y empezamos a realizar actividades y proyectos con él. En ese tiempo, junto a la profesora Alicia, ella nos dice, tenemos un telescopio en la universidad, y con un grupo de estudiantes dijimos, profe, no lo podemos sacar y ocupar. Exacto. Y eso fue hace 3 años. Sí. Hace 3 años, sí. Eso fue hace 3 años. 2022, sí. ¿Tú en qué nivel estabas en ese Yo entonces? estaba en segundo año, me parece. Segundo o tercer año, sí. Entonces, con un grupo pasamos semanas sin saber con un telescopio, no habíamos leído ningún manual, y empezamos a aprender a tropiezo, error y ensayo. Y con la supervisión de los profesores. Claro, o sea, sí. O sea, los profesores no se quedaban hasta tarde, la profesora Alicia al principio, pero sí, como siempre estuvimos trabajando con ella, había esa confianza de decir, oye, tengo estos alumnos interesados que van a cuidar el material. Entonces nos podríamos llevar el fin de semana. Esa confianza mutua. Sí, una confianza mutua. Una confianza que igual se ha ido desarrollando y que existe dentro del departamento, de que todos nos conocemos y sabemos quién es quién, o sea, conocemos las caras, los nombres, y trabajamos siempre junto con la profesora Alicia. La profesora Alicia, en ese sentido, gracias a ella se generó esta bidireccionalidad. Sí, muchas gracias. Y cuando llegó el profesor Aldo al ser astrónomo, este grupo de estudiantes nos interesó mucho hablar con él, conocerlo, y un grupo empezamos a hacer investigación con él, y por otro lado el profesor Aldo supo de los telescopios y empezamos a ver cómo nosotros podíamos trascender estas salidas que hacíamos entre gente de la carrera y llevarlo a otro nivel más de llevarlo con la comunidad. Dentro de este grupo de estudiantes no solamente eran estudiantes de física, sino que también estudiantes de matemáticas. Y apellido Sumarán. Sí, Sumarán. Nicolás Sumarán es uno de los que principal está. Después está Priscila Ibacache. En física estoy yo, Felipe González. Está Stone Silva, que él egresó el año pasado. Entonces, una gama de estudiantes que, gracias a encontrarnos, coincidir, como digo, todo ha sido muy bonito porque... ¿Ustedes se conocían antes? Sí, nos fuimos conociendo a través de estas actividades, de las ferias vocacionales, de viajes. Entonces, ¿qué pasó? De que yo con el profesor Aldo habíamos trabajado en la jornada satélite, en conjunto. Yo siendo expositor y él ayudándome a
a ver que la Preparar la información esté bien, exposición, preparar la todo. exposición. Y fui 2 años expositor en la jornada satélite, con el profesor Aldo, él siendo el profesional supervisor. Y el profesor ve esta oportunidad de decir, oye, los colegios están súper interesados en astronomía. Veamos, tenemos estos telescopios, empezamos a sacar los telescopios grandes y empezamos a aprender a utilizarlos. Y ahí empezamos el año pasado a sacar los telescopios, Y a empezar manipularlos a más. manipularlos, y empecé a leer los manuales. Eh, Como el profesor Aldo, bueno, todos los académicos tienen un montón de responsabilidades. Entonces, Totalmente. y ahí se generó el apoyo con el estudiante porque, bueno, nosotros tampoco es que tengamos mucho tiempo libre, pero sí teníamos la energía y la motivación de decir, oye, hay que leerse todo este informe del proyecto, porque los telescopios vienen de un proyecto anterior que es de Mario Pedreros, que fue un profesor que, si no mal recuerdo, este proyecto se pidió en 2005 hasta 2010 y el profesor Mario después se jubiló y le dio cáncer cerebral y terminó muriendo, creo que en 2019, si no mal recuerdo. Sí, entonces él era el principal que movía los telescopios y por eso estuvieron 10 años guardados. Creo que 10 o 9 años que estuvieron sin Y servir. ahora con estas iniciativas, ¿cómo ustedes, los estudiantes de iniciativa propia, porque ustedes se acercaron a los docentes, recuperan eso y hoy en día tenemos este impacto de esta actividad que se realizó y otras también que tengo entendido que han realizado para atrás? Entonces es interesante cómo el rol del estudiante pasa a un rol fundamental. Sí. Algo que fui aprendiendo y algo que me enseñó el profesor Aldo y la profesora Alicia, sobre todo, ellos dos fueron los principales mentores, en que yo como persona, pese a ser mi posición como estudiante, no implica que yo no sea un agente activo de cambio. Y algo que se intenta involucrar al final en la carrera, porque si nosotros somos pedagogía, tenemos que tener un rol activo de cambio dentro de nuestra aula. Y al final, si fomentamos eso, no solamente va a haber cambio en la aula, sino también cambio en la ciudad de Arica. Y ese fue el principal problema que nosotros vimos. Oye, estamos en el norte. Tenemos aquí a una horita, media hora, unos cielos increíbles. Cielos hermosos. Tenemos Putre, que también cielos preciosos. Estamos perdiendo una potencia de hablar con comunidades que además, algo que cuando empezamos a trabajar con el profesor Aldo fue la cosmovisión indígena. Porque decíamos que nosotros pertenecemos a Escorpio, Sagitario, Piscis, pero algo que se ha hecho en el último año en astronomía es promover la cosmovisión andina, que son nuestras tierras. Cómo los incas, cómo los aymaras, los diaguitas veían la estrella y qué constelaciones observaban. Y eso, cómo lo interiorizan en su cultura y cómo eso también implicado en nuestra cultura en el día de hoy día. Exacto, eso es parte de nosotros, tanto la cultura inca, la aymara, entre otras culturas que tenemos acá, y qué bueno que la relacionemos con la astronomía, porque, bueno, en mi desconocimiento, es poquito la difusión que he visto sobre Sí. eso en particular, entonces quizás debe haber, ya solamente que yo no he podido Sí, sí. revisarla, ya, pero qué bueno, y bueno, mencionarle a la gente de que estuvimos en Central, fuimos el viernes de la semana antepasada, si no me equivoco, y fue una actividad totalmente genial, donde estuvimos con estudiantes de colegio, junto a sus profesores, apoderados, comunidad en general, en una colaboración con EFE, con la empresa ferroviaria de ferrocarriles del estado, quienes nos llevaron a esta localidad de Central y ahí llegamos. Imagínense, oscuro, total, solamente las luces de los celulares, poquito, y habían, ¿cuántos telescopios? Unos 5, 6. No, ya unos 7 telescopios. 7 telescopios, Más o menos, más o menos. Contando el del estudiante que trajo un estudiante de telescopio, creo que serían 8. 8 telescopios. Sí. Y no sé, alrededor de 70 personas habrán viajado Más o también. menos. Sí. 80, porque cada vagón eran 40 y estaban llenos los vagones. Llenos los Fue vagones. sí. Entonces, eso igual demuestra cómo nosotros, como universidad, con los docentes, trabajamos con los estudiantes y entregamos conocimientos a la comunidad en general. En este caso, generamos un impacto. Y cuéntame, Felipe, tú que estuviste ahí presente en esta actividad, estuviste con los telescopios, ¿cómo te sentiste al estar entregando esta información a los estudiantes que ellos, si bien les interesa el tema porque fueron seleccionados por las Olimpiadas de Física que participaron, obviamente les motiva más y que un estudiante les entregue conocimiento y desde su experiencia? Sí, mira, yo debo decir que, primero personalmente, la actividad a mí me emociona mucho, porque al final no es solamente esa noche, sino que son 3 años de trabajo, de aprendizaje, de esfuerzo, tanto del profesor Aldo Valcarce, que ya no está acá en Arica, de la profesora Alicia, otros profesores que también nos ayudaron a participar, que nos apoyaron pues también con los ramos, porque a veces teníamos que faltar a ciertos ramos y el profesor, oye,
tú tranquilo, después Yo nos conversamos y arreglamos eso. Pero entonces fue emocionante ver que haya culminado en algo tan grande, porque claro, nosotros vemos charlas, vemos telescopios, pero lo que hay detrás es súper significativo, porque no solamente fue la Universidad IEF, sino que también estuvo el Instituto de Alta Investigación y estuvo Castor y Pollux. Castor y Pollux... Coméntale a la gente qué es Castor y Pollux. Sí, Para no se comenta mucho, pero Castor y Pollux ha hecho un trabajo súper importante en la astronomía en los últimos años. Ellos son aficionados. Claro, ellos, bueno, más que aficionados, yo diría astrónomos amateurs. Ya. ¿Por qué amateurs? No es por cómo bajarle el nivel, sino porque ellos no van a la investigación más académica. Entonces, es muy lindo porque teníamos el profesor Ezequiel, el profesor Larose, que son doctores en física, que están en este mundo académico. Estaba Castor y Pollux, que está el mundo amateur, que limita con lo académico, y estábamos nosotros que éramos la pedagogía. Y se da cuenta, ¿Y la comunidad? Y la comunidad, la vinculación que hay ahí es súper grande y es súper profunda en ver de cómo cosas que se ven lejanas realmente son parte de uno mismo. Y yo, lo que hago en el conversatorio que yo le di a los niños fue como, chiquillos, la astronomía no es algo de ecuaciones y mucho estudio, sino que es algo que es día a día, cada vez que nosotros miramos la estrella, nos interesamos en algo y fomentamos esa curiosidad, fomentamos también generar una comunidad astronómica. Castor y Pollux nació de la curiosidad y el entusiasmo. Y algo súper precioso de cómo gente que no está relacionada a la astronomía logran hacer astronomía. Ellos hacen astronomía, son astrónomos amateurs. Hacen astronomía. Y después está el IAI, que hacen astronomía académica. O sea, tenemos al profesor Ezequiel, que es una eminencia dentro de lo que son la fusión de agujeros negros, con más de 200 publicaciones realizadas en su vida laboral. Entonces, ver cómo esos mundos no son diferentes, no son tan lejanos, porque una persona dice, es doctor en física y lo ve como muy arriba, pero son personas. Ahí estaban. Y son personas como nosotros que están interesados y son muy parecidos a nosotros, porque todos los que estábamos en ese lugar éramos curiosos de decir, oye, qué interesante, vamos para allá a ver qué pasa, vamos a ver qué me dicen, vamos a ver qué me enseñan, observar. Entonces, por eso es muy profundo la actividad que se hizo ese día viernes en la noche, porque no es solamente estudiantes que empezaron algo o profesores que promovieron un proyecto, sino que es Arica haciendo astronomía y creando comunidad astronómica. Efectivamente. Oye, ¿y tú que estuviste con esta charla durante el recorrido que hicimos en tren, que habrá durado más o menos 2 horas de ida a la localidad de Central? Tú estuviste con este conversatorio con los chicos. ¿Cómo los viste a ellos? ¿Qué demostraban esta motivación, este interés por saber más? Cuéntame un poquito de eso. Yo los chicos, yo los voy a tener acá varias conocidas. ¿Por qué? Porque las ferias vocacionales, Vicente sobre todo, Vicente, yo recuerdo la primera vez que vi a Vicente y me dijo, profe, no me dijo profe, pero preguntó sobre agujeros negros. Y hizo preguntas sobre cosmología y expansión del universo. Y en ese momento creo que recién estaba dando el ramo de cosmología y fue como, no sé. No sé. Mejor ser sincero. Sí. Pero sí, varios caras de ahí yo ya las había visto y son gente entusiasmada. Son jóvenes que yo lo pienso seriamente, son futuro para Arica. Y son futuro Arica. Y no solamente en la física, sino que cualquier ambiente, sea ciencia experimental, ciencia más académica, teórica, son futuro para Arica. Y me imagino que para ti es una gratificación personal el saber de que has sido parte de esta formación, de este interés también de ellos, como lo has tú a través de lo que tus conocimientos, en el caso de que lo sepas o no, como sucedió con lo que te preguntaron, les transmites estos aprendizajes y dejas una huella en los estudiantes. Yo creo que lo más importante de esa actividad fue el hecho de que todos, o sea, tanto el profesor Larose, el profesor Ezequiel, Nicolás, que también que viene de Explora, también estuvo haciendo un conversatorio, y yo dijimos no sé. ¿Por qué? Porque algo que se cree mucho es que son doctores de física, son científicos, estudian ciencia. A mí cuando yo digo, no, estudio pedagogía, física y matemática, física y matemática, dice saber caleta. Y no, realmente, o sea, somos personas y como todos muchas veces hay conocimiento que no se da. El mundo académico funciona igual. O sea, en el mundo académico hay personas que se enfocan en una sola cosa y todo lo demás ahí se olvida. Y eso que nos da cuenta que son personas. O sea, un doctor en física es una persona y no por eso va a estar lejos de nosotros, va a estar en un mundo
aparte en un universo así como en otro planeta. Y eso es como lo que suele pensar a veces la gente, es como que, ay, el doctor es experto en algo y lo dejamos como en un pedestal muy arriba, Claro. de que sí, está bien, está, pero también somos seres humanos como Sí. nosotros y podemos compartir, ir en tren hasta Claro, Central. conversar con él, acercarse. Algo que encontré muy lindo es que no solamente estudiantes, sino que también personas que vienen de la comunidad, hablando con el profesor Ezequiel, hablando con el profesor Larose, hablando con la profesora Lucía, que también fue. Entonces, eso hace ver que, oye, Arica tenemos estas personas que el profesor Larose es ariqueño. Entonces, tenéis como gente que viene de Arica. El profesor Aldo Valcarce también es ariqueño. También Él es salió del colegio Él se integral encuentra ahora en fuera, en Brasil, el extranjero. en Brasil ahora. Pero ahí te das cuenta de que no por ser de Arica, y eso es un mensaje que me gustaría mucho enmarcar, que ser ariqueño y nacer en el extremo norte del país no implica que no podáis hacer cosas grandes, no implica que no tengáis oportunidad de ser un gran científico. Qué buen mensaje ese que nos entregas. Y a eso quería llegar, a motivar, aprovechando este espacio, a los estudiantes, a de que sigan esta línea que tú sigues, quizás no en la materia de astronomía, pero sí generando esta bidireccionalidad y cómo te contribuye a ti, contribuye a la comunidad y también a la universidad, que es lo que más nos importa a nuestros estudiantes y de la región que Sí. contribuye. Así que si podrías agregar algunas palabras más para Eh, entusiasmar a la gente y sí. también Yo como yendo por la palabras astronomía. generales, repetir siempre un mensaje, o sea, no por no pertenecer a un mundo no implica que no podamos hacer cosas. La base de toda ciencia y de todo éxito en la ciencia, en la historia demuestra que es el entusiasmo por aprender y conocer las cosas. Y a veces, muchas veces veo en los alumnos es que tengo miedo porque no soy suficiente. Pero hay que atreverse, hay que atreverse. Hay dos opciones. O nos tropezamos y nos vamos a equivocar mucho, o lo conseguimos a la primera. Pero los dos caminos son caminos que nos van a enseñar y nos van a ayudar a entender que lo que decía antes. Independiente de donde empecemos, siempre podemos llegar a un lugar. Y ese lugar, a veces, no siempre, va a ser el lugar que nosotros esperamos. Pero eso implica que va a ser un mayor camino. Hay que seguir caminando. No hay que pararse por donde empezamos o por donde estamos, sino que siempre seguir avanzando porque al final eso no solamente nos hace crecer como personas, sino que nos hace crecer como comunidad. Y Arica yo creo que es una comunidad, sigo siendo foráneo, siendo de ¿De Calama, dónde eres tú? de Calama. ¿De Calama? Yo veo que Arica es una comunidad muy preciosa que tiene el potencial de ser potencia en el mundo de la ciencia. Genial, tremendo mensaje que nos comparte Felipe y bueno, también mandarle un saludo al profesor Aldo a la distancia y un saludo también a la profesora Alicia Cruz que nos iba a acompañar en este espacio, pero por problemas de salud estamos solamente con Felipe. Así que agradecerte tus palabras, Felipe, todo el trabajo también que has hecho, no solamente tú, sino que todo el equipo, y aquí yo hablo de docentes, expertos, estudiantes, beneficiarios, todos, y cómo han contribuido al desarrollo regional en cuanto a la astronomía, que la gente pueda Sí. saber más sobre No, eso. yo debo decir que gracias al profesor Aldo. El profesor Aldo a mí me hizo crecer mucho como persona. Le tengo un aprecio y un agradecimiento muy personal, igual que la profesora Alicia. Y también mencionar a Jonathan, que Jonathan ha hecho un gran trabajo con Castor y Pollux y su equipo. También al profesor Larose, que nos permitió darle la conexión con el profesor Ezequiel y tener una noche que fue inolvidable. A mí esa noche Inolvidable. es un hito en mi vida, tengo que decirlo, es un hito en mi vida. Súper. Ya pues Felipe, con eso entonces vamos cerrando esta nueva jornada del programa Conversando la Vinculación Universitaria. Nos vemos en otra oportunidad y saludos al equipo de Radio UTA que siempre hace un tremendo trabajo. Hasta luego. Hasta luego.